enterobacterias, en específico Bacillus gram negativos fermentadores. Bien. Como están observando en la pantalla, los integrantes de este grupo son Lorena Arrúa, Andrés Zelaya y Jazmín Jampar, la que les habla. Primeramente, voy a hablar sobre la familia de las enterobacterias. Esta familia está constituida por los Bacillus gram negativos. Son habitantes normales o patológicos del aparato digestivo del ser humano y los animales. Generalmente móviles mediante flagelos perítricos, a excepción de algunos géneros, anaerobios o anaeróbicos facultativos, que crecen en caldo nutritivo, corriente, pero algunas especies requieren medios especiales de cultivo. Son fermentadores de diversos hidratos de carbono. Se dice que estas enterobacterias contienen más de 30 géneros y más de 100 especies que pueden tener una morfología ya sea de cocos o bacilos. Algunas especies pueden vivir en tierra, plantas o en animales acuáticos también. Sucumben con relativa facilidad a desinfectantes comunes, se dice, incluyendo el cloro. Con frecuencia se encuentran especies de enterobacterias incluso en la bioindustria, para comprobar la sanidad de la fermentación, ya sea de quesos y productos lácteos. Y en tratamientos médicos también, como la producción de toxinas en el uso de cosméticos y fabricación de agentes antivirales de la industria farmacéutica. Como recién comenté también, el origen de estas enterobacterias puede ser el reservorio animal, nosotros, portador humano, y lo que sería diseminación endógena. Perdón, compa. Discúlpame, compa, vos estás moviendo tu PPT. Sí, estoy en origen de las enterobacterias. ¿No? No se mueve, compa. Estamos en la primera diapositiva. ¿Ahí ven? Esta es la segunda, sí. Parece que con la pantalla Esa es la completa tercera. no se mueve. Esa es la tercera. Sí, voy a dejar así, doctor, porque al hacer pantalla completa parece que no... Bueno, perfecto. Para mí se estaba moviendo, pero para ustedes creo que no. No. Y bueno, Entonces, seguimos sí, así. estaba conversando, estaba diciendo en esta diapositiva que con frecuencia se encuentran estas enterobacterias incluso en la bioindustria para comprobar la sanidad de la fermentación de productos lácteos y también en tratamientos médicos como la producción de toxinas en el uso de cosméticos y fabricación de agentes antivirales de la industria farmacéutica. Entonces, el origen de las enterobacterias está en el reservorio animal, portador humano, nosotros, y lo que sería diseminación endógena. ¿A qué se refiere diseminación endógena? Sería la infección producida por las bacterias existentes en nuestro organismo. ¿Cómo podemos clasificar a estas enterobacterias? Entre sus miembros se encuentran agentes patógenos obligados y oportunistas. Patógenos obligados están las cepas diarregénicas de Escherichia coli, Shigella, Salmonella y Yersinia. En los patógenos oportunistas están los Proteus, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Serratia. Y las cepas no diarregénicas de Escherichia coli son parte de la MHN, que sería la microbiota normal humana del intestino. Sin embargo, pueden salir del intestino y colonizar los tejidos, comportándose como patógenos oportunistas. Sí, muy bien. Eso significa que si, por ejemplo, alguien se va a bañar al arroyo
y le entra agua al oído, y si esa agua estaba contaminada con E. coli, entonces la E. coli ingresa al oído y produce una infección. ¿Eh? Colonizar tejidos comportándose como patógenos oportunistas. Porque es cierto, hay que diferenciar muy bien el grupo de coli, que hay coli patógenos y coli oportunistas. ¿Está? Así que está bien la clasificación. Adelante. Así mismo. En cuanto a su morfología, son bacilos pequeños que miden de 1,5 a 6 micrómetros de largo y de 0,3 a 1 micrómetro de grosor. Son móviles gracias a los flagelos perítricos, a excepción del género Shigella y Klebsiella, que son inmóviles. El Klebsiella posee una evidente cápsula que en otros no es tan evidente. Las fimbrias o pilis son órganos de fijación que están presentes en casi todos los géneros, y los lipopolisacáridos de la pared bacteriana presentan cadenas laterales polisacáridas, tienen actividad tóxica y además constituyen antígenos que caracterizan las especies. Siguiente compañero. En cuanto a sus propiedades bioquímicas, todos los microorganismos de esta familia fermentan glucosa, reducen nitratos a nitritos, son oxidasas negativos y en medio de cultivo comunes las características coloniales son muy parecidas en todos los miembros de esta familia, por lo que se recurren a medios selectivos para detectar las diferencias basadas en la fermentación de la lactosa, la producción de ácido sulfúrico y la fermentación de urea. No, Escherichia no, y Klebsiella fermentan la lactosa. no es ácido sulfúrico, es ácido sulfídrico. Sulfídrico, perdón, ácido sulfídrico. Siguiente. Las bacterias más utilizadas en genética son de esta familia de la enterobacteria. La Escherichia coli es la que más se ha empleado, más que ninguna otra. La transferencia de material genético puede dar lugar a híbridos, tales como los microorganismos de la especie de Escherichia coli que adquieren plasmido de salmonela. Estas bacterias realizan estos cambios genéticos de forma natural en el intestino humano o animal, como ya dijo la compañera. Siguiente. Todos los microorganismos de esta familia son destruidos muy fácilmente por el calor y por desinfectantes comunes. La coloración del agua utilizada para hacerla potable es efectiva contra los bacilos entéricos. La pasteurización y la ebullición son los procedimientos más adecuados para tratar el agua, la leche y los alimentos en general. Las enterobacterias poseen 4 antígenos, como son antígeno O, el antígeno H, el antígeno F y el antígeno K. El antígeno O son carbohidratos, son endotóxicos poderosos y amenaza de sepsis. El antígeno H son de tipo flagelar y producen movimiento, y el antígeno F son de tipo fimbrial, y el antígeno K son capsulares, que se llaman, vi cuando los encontramos en la salmonela. Bien. Factores de patogenicidad. Los factores son varios en la familia Enterobacteriaceae. Las endotoxinas, los lipopolisacáridos, poseen la porción lipídica Q, que es tóxica para el humano y los animales. Produce fiebre, shock legal, alteraciones leucocitarias, reacción de Schwarzman-Zanarelli y variados cambios metabólicos. Las enterotóxicas. Se demostró la presencia de toxinas en los géneros Salmonella, Shigella, Escherichia, Klebsiella, Citribacter, Enterobacter. Pueden guardar similitud con la toxina del Vibrio cholerae. El antígeno K.
de Klebsiella pneumoniae y otras bacterias del género Klebsiella previenen la fagocitosis en estos microorganismos. Y el antígeno VID de Salmonella typhi protege al bacilo contra la destrucción debido a los mecanismos de defensa. 4. Fimbrias y antígeno O. Por medio de sus receptores, facilitan la fijación a las células huésped, factor necesario para el desarrollo de la acción patógena del microorganismo. Y existen otros factores de ataque que desarrollan las enterobacterias para poder penetrar en los tejidos subepiteliales del intestino e invadir células más profundas, sobreviviendo en ellas, tales como enzimas, toxinas, hemolicinas, que participan en ciertos y determinados casos específicos de enterobacterias. A ver, la lámina anterior, esa. Hay algunos nombres de géneros de bacterias que están en minúscula. La primera letra siempre va en mayúscula, el género. Después todo el resto va en minúscula. La especie también en minúscula, ¿verdad? Así que eso hay que corregir y poner así como dice ahí. Salmonella sigue la está en minúscula. Escherichia está en mayúscula, está bien. ¿Está? Así que hay que controlar la notación y nomenclatura de las bacterias. ¿Está? Bien, otro. La composición antigénica. El antígeno K de bacilos entéricos está constituida por polisacáridos. También existen antígenos capsulares proteicos, como son ciertos antígenos externos ligados a las fimbrias. El antígeno B de alguna salmonella typhi en algunos citrobacterias es un antígeno K. El antígeno H, antígenos flagelados H son de la naturaleza proteica. La variación antigénica de los microorganismos está basada en las diferencias secuenciales de sus aminoácidos. Son termolábiles y muy útiles para la tipificación del género Salmonella. El antígeno O, los lipopolisacáridos de la pared de las enterobacterias presentan 3 regiones. Se encuentra el antígeno O, que es un polímero de unidades repetidas de oligosacáridos que contienen 3 a 4 monosacáridos. Segundo, unida al antígeno O, formada por un polisacárido central constante que caracteriza particularmente a los diversos géneros de enterobacterias. 3. La región del lípido A, que se une a la región 1 por intermedio de azúcar 2-CETI3, desoxitibacteria. Además, el lipopolisacárido es un factor de virulencia altamente tóxico que estaría relacionado con la fijación del microorganismo a las células del huésped y lo protegería contra la acción del complemento. La utilización de los hidratos de carbono. En la fermentación, en un entorno anaerobio, compuesto orgánico aceptor de electrones, en pruebas bacteriológicas, el proceso se detecta por observación de cambios de color de los indicadores de pH como consecuencia de ácidos. Sí, acá ustedes vieron que el nombre que pusimos a todo el grupo decía fermentadores, ¿verdad? Bacilos gram negativos fermentadores, o sea que fermentan los azúcares, o sea, los hidratos de carbono. Por eso es un grupo especial, porque hay otro grupo de los bacilos gram negativos no fermentadores. ¿Está? Así que hay que hacer esa diferenciación entre los fermentadores y los no fermentadores. Por esto que acabo de poner acá en la lámina. Adelante. Profesor, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Sí. ¿Verdad que estaba investigando sobre cómo utilizan los hidratos de carbono y no había tanta información relevante? Y por eso te quisiera preguntar, ¿cómo es que ellos fermentan los hidratos de carbono? La fermentación, los azúcares, ¿está? En presencia del oxígeno. Entonces producen en el momento de utilizar el carbono, de los hidratos de carbono se produce esa reacción en presencia del oxígeno, ¿está? Entonces por eso se habla de fermentadores de los azúcares, ¿está? Por eso es que ahí mismo dice el compuesto orgánico aceptor de electrones.
Es un proceso más complejo de aceptar electrones y para producir el proceso de fermentación. ¿Ya? Entonces, en la fermentación interviene el oxígeno, ¿verdad? Y entonces, utiliza los hidratos de carbono para su desarrollo. Como la ¿Verdad? cadena de transporte de electrones, profesor. Sí, 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 sí. Ya. Así es. Siguiente, compañero. Fermentación. Proceso metabólico oxidorreducción en un entorno anaerobio. El Sí, sustrato sirve como aceptor final de hidrógenos, electrones, en lugar de oxígeno. sí, Ya. Fermentación de la lactosa. Unido por enlace a lactosio, beta-lactosia permeasa y beta-lactosiasa, que son enzimas que rompen ese enlace. Fermentadores de lactosa tardíos, microorganismos que exhiben actividad beta-lactosidasa, pero baja actividad de beta-lactosia permeasa. Y que la ausencia de cualquier fenómeno de fermentación excluye cualquier microorganismo de pertenecer a la familia Enterobacteriaceae. Medios de cultivo. En los medios de cultivo encontramos lo que sería el agar EMB. Las siglas EMB sería por eosin metilen blue agar, agar rosina y azul metileno. Son sí, colorantes que ayudan a inhibir el crecimiento de los gram positivos, es decir, únicamente en este agar crecen microorganismos de gram negativo. Sirven como indicadores de fermentación de la sacarosa y la lactosa. Otro medio de cultivo sería lo que es el agar maconqui. Tienen lactasa cristal violeta y sales biliares. Aquí podemos observar los gráficos de lo que sería el medio de cultivo de ambos agar. También está el agar SS, Salmonella shigella. Tienen lactosa y sales biliares, tijo neutro y verde brillante. Agar Rombach, desoxicalato, inhibe los gram positivos, contiene, creo que, propilenglicol. glicol, sí. La salmonela produce ácido a partir de este compuesto y con ayuda del indicador de pH produce colonias rojas. El medio de cultivo también identifica la galactosidasa, típica de los coliformes que se observan de color azul, de esta manera. El género Escherichia. El género Escherichia coli fue descubierto por Theodor von Escherichia en 1885 y que este género Escherichia comprende dos especies frecuentes en el intestino humano, el Escherichia coli y el Escherichia hermani, siendo la más importante la primera. Probablemente la Escherichia hermani tiene poca o nula participación patógena en humanos. También se han descrito en el intestino humano las especies Escherichia adicarboxylata, Escherichia bullneri y Escherichia fergusoni. La especie E. coli es causante del 99% de todas las infecciones humanas por Escherichia y apenas el 1% es producida por las restantes especies. Es el microorganismo más común causante de diarrea y existen 5 variedades patogénicas y cada una presenta un mecanismo distinto de producir la enfermedad. Se clasifican por sus propiedades de virulencia y las toxinas son mediadas por plásmidos o por fagos. La morfología. Bacilos de 2 a 6 micras de largo por 1,15 micras de grosor, habitualmente aislados o en pares. Las especies móviles presentan flagelos perítricos. Muchas cepas desarrollan cápsulas. También se observa la presencia de fimbrias en este género. Y su coloración son gram negativos en la tinción de gram. Cultivo. Crecen bien en medios comunes. Las colonias en medios sólidos son habitualmente lisas.
confluentes húmedas parecidas a las de cualquier miembro de la familia Enterobacteriaceae. Razas de Escherichia coli causantes de diarreas. Las cepas causantes de diarreas pueden ser incluidas en los siguientes grupos: la Escherichia coli enteroinvasiva, la enterohemorrágica, la enteropatógena, que es el causante de la diarrea del viajero generalmente, la Escherichia difusamente adherente, la Escherichia coli enteroagregativo y la Escherichia coli enterotoxígena. Sí. La compañera de ustedes ya habló recién de que hay E. coli que son oportunistas y otros son productores de diarrea o colidiarreogénicos. Y acá están los 6 tipos de E. coli productores de diarreas. ¿Tá? Son causantes de diarrea, productores de diarrea o se dice que son diarreogénicas. Y ahí tienen ustedes, tienen que conocer lo que está ahí atrás, ¿verdad? Donde dice SEI, esas siglas se usan mucho, ¿verdad? Por lo tanto, SEI quiere decir Escherichia coli enteroinvasiva. El siguiente es SEH, o sea, Escherichia coli enterohemorrágica. Y así van las siglas que están al lado. Pero esas son las patógenas, las que no tienen que estar en el intestino porque si no producen diarrea. Ahora, ahí nosotros tenemos habitualmente la E. coli, la normal, la oportunista que está en el intestino y esa tiene que estar allí porque constituye el mayor porcentaje de bacterias de la microbiota intestinal de nuestro organismo, ¿verdad? Entonces, esas bacterias que habitualmente están allí son las que tienen que estar, la E. coli tiene que estar en el intestino, pero no fuera del intestino. Si alguien tiene un accidente y hay una lesión del intestino, la E. coli sale y como no corresponde estar en peritoneo, por ejemplo, puede dar una peritonitis. Así que es muy importante recordar que, como dijo ya la compañera al comienzo, de que la E. coli tiene sus factores de patogenicidad, que son estas, que son las que producen diarrea, pero también está el grupo, aquello que es oportunista. Oportunista porque se ubica en lugares donde no tienen que estar habitualmente. ¿Está? Si no tiene que estar habitualmente, no corresponde estar ahí, como les di yo el ejemplo del oído. Si entra una bacteria que es la que tenemos en el intestino, la E. coli del intestino, ahí sí aprovecha la oportunidad de esa bacteria y es oportunista produciendo una infección. ¿Está? Así que este cuadro tiene que acordarse, este que acaba de presentar el compañero, porque está muy bien y es lo que corresponde a los tipos de coli causantes de diarrea. ¿Está? Profesor, yo quería hacer una acotación que la Escherichia coli en- produce la digestión y es muy bueno para la digestión y también es muy bueno para la producción de vitamina K y que no Sí, tiene ni un vector como un mosquito, por ejemplo, no tiene ni un vector. sí, tiene que estar la vitamina K, tiene que estar y sobre todo asociada al intestino, ¿verdad? La producción. Bueno, las Muy bien, infecciones intestinales. sí. Escherichia coli enteroinvasiva. Sus síntomas son fiebre, diarrea acuosa, espasmos intestinales, afecta primordialmente al colon, siendo las heces ligeramente sanguinolentas. La Escherichia enterohemorrágica afecta al intestino grueso, ocasionando colitis hemorrágica acompañada de espasmos abdominales, apirética o con escasa fiebre, pudiendo desarrollarse en el transcurso de esta enfermedad un síndrome hemolítico urémico. Este cuadro clínico presenta insuficiencia renal aguda, anemia hemolítica y plaquetopenia. Es más frecuente en niños menores de 5 años y en el verano. La E. coli enteropatógena, localizada en el intestino delgado. La enfermedad provoca vómitos, diarrea acuosa, fiebre moderada y deshidratación. 4. E. coli difusamente adherente.
ocasiona enfermedad que involucra a niños menores. Ataca de preferencia el intestino delgado, provocando diarrea acuosa acompañada a veces de náuseas y vómitos. La E. coli enteroagregativa. Su nombre es porque se pega mucho al epitelio del intestino. Agente de diarrea infantil, lesiona con preferencia el intestino delgado, presentando como síntomas náuseas, vómitos, diarrea acuosa, febrículas y deshidratación. Escherichia coli enterotoxígena. Las lesiones se encuentran en el intestino delgado, ocasiona diarrea al viajero y la diarrea infantil, teniendo como síntomas náuseas, vómitos, espasmos intestinales y fiebre moderada. Las infecciones intestinales pueden presentar dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, deshidratación y desequilibrio electrolítico y fiebre. Muy bien. Siguiente, compañera. ¿Se perdió? Sí, profesor, me acaba de decir la compañera que se le fue la luz. Mm, Bueno. Y vamos a esperar un momento a ver qué pasa. ¿Está?